Nos damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Busco en ti Radio, donde estás, no es el fin. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas en su segmento Caminando, Comunicados con él. Perdón. Así es que bueno, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días aquí en la Ciudad de México. Pues algo moviditos porque hoy tuvimos una alerta sísmica, pero fue muy leve el temblor, entonces ya estamos, pero ya listos y preparados para comunicar Bueno, esta palabra. iniciamos con el tema de hoy entonces. Sí, abriendo las escrituras y iniciamos, sí. Bueno, pues bienvenidos todos y hoy me da mucho gusto seguir con esta exposición de la palabra de Dios y de todo lo que pone en nuestros corazones desde temprano para llevarlo a ustedes, a quien esté escuchando. Bendiciones y saludos hasta donde llegue este mensaje. Pues hemos estado viendo acerca de cómo podemos comunicarnos con Dios y en esta ocasión le he puesto como título Abriendo las Escrituras a esta exposición y hemos estado también viendo acerca de quién es Jesús, como la palabra viva, quién es Jesús en nosotros con su palabra, y hoy vamos a ver cómo Jesús abre las escrituras y nos muestra también toda la enseñanza que abunda en ellas. Y bueno, Jesús conocía las escrituras desde el Antiguo Testamento y siempre las usó para saber cómo guiar la vida y guiar su vida, ¿no? También todo el tiempo Jesucristo tomaba esta enseñanza de la palabra y hablaba, ¿verdad? Con autoridad y hablaba con todo denuedo y con toda sabiduría para mostrar lo que en ella sabía. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esta palabra que Jesús nos muestra y de cada palabra que la Biblia nos da para que también nosotros con sabiduría y con destreza y con denuedo podamos hacerlo como Él lo hizo. Entonces, conocía también la palabra que cuando algún texto era mal interpretado o citado fuera de contexto o tergiversado o confundido, hablado confusamente, ¿verdad? Él siempre añadía o hablaba acerca de la palabra, ¿sí? Lo conocía también que cuando algún texto era mal interpretado, citado fuera de contexto, tergiversado, añadido o disminuido, inmediatamente señalaba el error, ¿sí? Esa debe ser la meta de todos nosotros como cristianos, ¿verdad? Y que sepamos, que conozcamos esa palabra y que podamos también ver dónde hay error, dónde hay engaño, dónde la palabra no es la palabra de Dios. Y todo esto es muy importante, ¿no? Para nosotros que conocemos o que estamos buscando a Dios a través de su palabra, pues va a ser muy bueno. Entonces, ahí en Mateo 5:43 tenemos un ejemplo de cómo Jesús hablaba de la palabra y dice en Mateo 5:43, han oído la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús nos dice, ¿verdad? Tomando en consideración esta palabra, dice, pero yo digo, ama a tu enemigo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Entonces, considerando la palabra, Jesús hablaba y nos hacía ver una verdad en amor, nos hacía ver que Él había venido a mostrarnos, ¿verdad? Esa riqueza del Evangelio, de lo que Dios ya había dicho y de cómo Él también, por su amor y por todo lo que Él era, nos podía mostrar cosas nuevas y maravillosas, ¿verdad? Que nosotros podíamos llevar a cabo y podíamos empezar a llevar de una manera diferente a nuestra vida y a la vida de los demás. Entonces, este es uno, y en Mateo 5:38 también dice, han oído la ley que dice el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pero yo les digo, decía Jesús, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la izquierda, la otra mejilla, ¿no? Entonces, era una manera de mostrarnos la palabra, de hablar sobre de este amor, sobre de esta bendición, de esta nueva vida que Jesús vino a traernos y a enseñarnos a amar.
¿sí? Entonces, con el amor de Jesús y con todo lo que vemos en su vida, en lo que él hizo terrenalmente, ¿verdad? Como hombre, podemos darnos cuenta que vino a enseñarnos a amar, a mostrarnos esa benignidad y esa bondad a nuestros semejantes. Entonces Jesús enseñó que la Biblia es la palabra dada por Dios a los hombres, ¿sí? Entonces, al respaldar él personalmente el valor y la veracidad, él lo respaldaba, ¿sí? Él era veraz, él era oportuno, él era totalmente consciente de lo que Dios quería y nos lo vino a mostrar, ¿no? Entonces, él respaldaba personalmente el valor y la veracidad de las escrituras. Jesús también nos permite aceptar plenamente que la Biblia es confiable, ¿sí? Entonces, pues es muy importante entender esto, porque mucha gente dice, pues es un libro más o está escrito por hombres, y pues ya hemos visto, ¿no? En otras exposiciones anteriores, cómo la palabra es verdad y la palabra es de parte de Dios y es inspirada por Dios y por el Espíritu a hombres en otro tiempo, ¿no? Entonces Jesús nos permite aceptar plenamente que la Biblia es confiable cuando nosotros vemos cómo Jesús la tomaba, la hablaba, la sacaba a relucir en muchas de sus exposiciones, pues él lo muestra y podemos darnos cuenta que podemos confiar en ella, ¿no? Sabiendo que Jesús se respaldaba en ella. Entonces, tiene la autoridad de parte de Dios, la palabra, ¿sí? Toda la autoridad de parte de Dios para pues hacer reales las promesas, hacer real todo lo que Dios necesita, ¿no? Que nosotros sepamos que todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Y entonces, bueno, en sus enseñanzas Jesús nos citó frecuentemente pasajes del Antiguo Testamento. En sus enseñanzas siempre tuvimos pues esos pasajes importantes, interesantes, que Jesús entre plática y enseñanza y ministración o cualquier cosa, él hablaba así, no nos daba de bibliazos, ¿no? Sino él decía la palabra de Dios y la exponía de tal manera que era una bendición, ¿no? Como nosotros debemos de hacerlo, no a bibliazos, ¿verdad? Sino en nuestras pláticas, en nuestra costumbre de hablar palabra, bendecir con palabra. Eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Para comunicar el mensaje, para comunicarnos con Dios. Entonces, la citaba frecuentemente, ¿verdad? Y esos pasajes del Antiguo Testamento, y basaba sus lecciones en todas sus lecciones, o muchas de sus lecciones, las basaba en historias relatadas en los libros del Antiguo Testamento, o en lo que él había escuchado y en lo que había puesto en su mente, en su corazón, ¿no? Como lo hacemos ahora nosotros, porque pues somos sus seguidores, ¿no? Siempre que discutía con los maestros o los líderes religiosos, su tendencia fue llevarlos hacia las escrituras. Cuando hablaba con los religiosos del tiempo en el que él estuvo en la tierra, pues siempre los llevaba a las escrituras, ¿verdad? Los hacía, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, y descansaba sobre la autoridad de la palabra, ¿verdad? Y la gente, pues, no tenía más que decir porque era autoridad de Dios lo que él hablaba. Entonces, pues, siempre fue una bendición escuchar a Jesús en ese tiempo, pues, y escuchar palabra de Dios de otro tiempo, ¿verdad? Les recordaba, ¿verdad? Quién era Dios, les recordaba que él había venido también con un propósito, ¿no? El resultado fue que los que se oponían se resistieran ante la evidencia, ¿verdad? O sea, pues a tal evidencia de la palabra, pues nadie podía decir algo en contra, ¿no? O sea, era Dios mismo hablando y era la autoridad. Ustedes saben, yo creo que se han dado cuenta, cuando tú hablas palabra, hay una autoridad presente, una autoridad que es real, está ahí, ¿no? Entonces, era evidente para los religiosos de aquel tiempo, así como lo es o lo debe ser para nosotros en entender que la palabra tiene esa autoridad, ¿no? Pero no pudieron contradecir la sabiduría ni deshacer la fuente. O sea, ellos no podían, contra esa sabiduría, contra la sabiduría de Dios, pues, ¿quién, verdad? Nadie puede ir en contra, y pues no pudieron contradecirlo, y no, pues, y mucho menos ir en contra de esa fuente
de tanta riqueza, ¿verdad? De tanta, pues de infinita riqueza, infinita sabiduría, no tiene límite, ¿no? Para la sabiduría de Dios. Entonces, y bueno, pues ahí también en las tentaciones que Satanás le presentó a Jesús, ¿verdad? También, por ejemplo, ahí podemos ver cómo Jesús toma la palabra, ¿verdad? Y con ella, pues, se protege, se libra de la acechanza del enemigo, de hacerlo tropezar o de caer o de hacerlo creer las mentiras, ¿no? Entonces, en esas tentaciones que Satanás le presentó, pues usó esas escrituras para derrotarlo y para obtener una victoria espiritual. Sí, él venía de un ayuno, él venía con hambre y todo, y el enemigo le dice, pues aquí hay pan, ¿verdad? Que te lo impide aquí, pues no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Le dijo Jesús. Entonces, en Deuteronomio 8:3, por ejemplo, tenemos, el Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. Sí, estamos viendo Deuteronomio, o sea, Jesús conocía el Antiguo Testamento y lo cita, ¿no? Cita esta palabra, sino que vive todo lo que sale de la boca del Señor, o sea, vive el hombre de todo lo que sale de la boca del Señor, no solamente de la palabra, no solamente, perdón, del pan, ¿no? Sino de la palabra de Dios, ¿verdad? De eso vive el hombre también, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Sí? Entonces, aquí Jesús citando estas escrituras, ¿verdad? Y en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios temerás y solo a Él servirás, le dice al enemigo, ¿verdad? Le dice a Satanás, ¿sí? Y por su nombre jurarás, ¿sí? Jesús creyó en la autoridad de las escrituras y lo enseñó así en la parábola de Lázaro y el rico, ¿verdad? Así que en esta historia que vemos en la Biblia, ¿verdad? Acerca de Lázaro y el hombre rico y Lázaro, ¿verdad? Ahí vemos como la palabra, o sea, que tú escuchas ahora, la palabra que conoces es la que te va a salvar, la que va a hacer todo en tu vida, ¿no? Para esa salvación, para esa sanidad, para esa bendición en tu vida ahora, ¿no? Entonces, en esta dice, pero Abraham le respondió ahí, pero ellos tienen a Moisés, le dijo a Lázaro, ¿no? Al hombre rico, perdón. Pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Y dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. O sea, no tiene caso, ¿verdad? Si ya tenemos la palabra, ya tenemos la revelación, ya tenemos lo que Dios nos ha dicho, ni aunque venga un muerto y nos diga, ¿verdad? Como quería el hombre rico que fuera, que tocar así, manda a alguien que toque a los vivos, ¿no? Y que les diga qué es lo que está pasando en el reino, ¿no? En el cielo y en los lugares celestiales. Ni aunque vaya o regrese el muerto de lejos, ¿verdad? Desde el cielo, van a entender, ya tienen la revelación, ya tienen la palabra, ya tienen lo que se ha escrito, para que de ello crean, para que de ello avancen, ¿verdad? Para que de ello sepan que Dios les está dando ya todo para que caminen, para que vivan, para que entiendan la palabra de Dios, ¿no? Entonces, dice, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí, dice en Juan 5:46, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo van a creer a mis palabras? ¿Sí? Si no creen lo que Moisés escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? ¿Cómo van a hacer real lo que yo les estoy diciendo? ¿Cómo van a poner en su mente y en su corazón lo que yo ya he hablado, ¿no? Lo que les estoy diciendo ahora. No creen, o sea, no conocen a lo mejor, o no entienden, o no quieren. Entonces no hay manera, ¿no? No hay manera más que creer y tener esa fe, ¿no? En la palabra de Dios para seguir adelante. Entonces, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice en Juan 5:46, ¿verdad?
pero si no creen a sus escritos, pues no va a haber modo, ¿sí? Jesús creyó cada palabra de las escrituras hebreas, cada una de las palabras, o sea, él la hablaba, la decía, ¿verdad? Desde pequeño se perdió y fue a buscar a los doctores de la ley, al templo, ¿verdad? Para conocer más de la palabra, fueron a buscar y se perdió ahí, y los papás pensaban que andaba entre la multitud, pero él fue a buscar la palabra, entonces de pequeño, ¿no? Entonces Jesús creía cada palabra de las escrituras hebreas y las tuvo como autoridad siempre, ¿verdad? Como autoridad final en cualquier asunto. Él conocía el poder de la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿qué más ejemplo, no? O sea, de ver a Jesús, de ver ese cuidado que Jesús tenía con la palabra, ¿no? De buscarla, de alimentarse, de tenerla al frente, de hacerla real, de ser él mismo la palabra, ¿no? De llevarla y de guiarnos así como lo estamos viendo en cada uno de los escritos y en cada una de las cosas que él decía, guiándonos a través de la palabra, ¿no? Jesús usó las escrituras para señalar a los religiosos, en este caso a los saduceos, el error, un error doctrinal que ellos tenían, ya que ellos afirmaban que no había resurrección de los muertos, ¿sí? Y Jesús en Mateo 22-29 dice, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios, o sea, ustedes no saben lo que Dios quiere hacer o lo que va a hacer, ¿verdad? O sea, no lo entienden porque no conocen las escrituras. Cuando nosotros no conocemos las escrituras, caemos en muchos errores, en muchas creencias, en muchas filosofías, en muchas cosas distorsionadas. Entonces, en este caso, les dice a ellos, ustedes no conocen las escrituras. Jesús usó las escrituras para mostrar a sus discípulos también cómo Dios había hablado la verdad a través de sus profetas. Entonces, también, o sea, cómo se refería a los profetas, cómo hacía y cómo era todo. Entonces, es algo muy importante para que nosotros lo podamos considerar, porque pues ahora somos sus discípulos, porque lo seguimos, ¿verdad? Estamos aprendiendo de él y sabemos que es Dios mismo hablándonos, ¿no? A través de su palabra. Entonces, no caigamos en errores doctrinales, es lo que Dios no quiere, ¿verdad? Que conozcamos su palabra, que sepamos que Él es quien está hablándonos, quien está mostrándonos, nos está dando esa revelación, nos está dando esas palabras proféticas, esas palabras de bendición, esas palabras de vida abundante para nosotros, en cada uno de sus libros, en cada uno de todos los pasajes que leemos, de todas las historias que están ahí, ¿verdad? Jesús así usó las escrituras, ¿verdad? Para mostrar a sus discípulos y nosotros somos sus discípulos. Entonces, bueno, así hablaba de la verdad, así enseñaba la verdad Jesús y lo que iba a suceder. Y en Lucas 24-25, entonces Jesús dijo, ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? ¿No? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entregar su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, aquí mostrando Jesús todo esto, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, ¿sí? En este pasaje Jesús nos enseña o les enseña a sus discípulos, nosotros también somos sus discípulos, que la ley y los profetas tenían la misma autoridad, ¿sí? La ley y los profetas tienen la misma autoridad. Les mostró las escrituras para demostrarles cómo se aplicaban a él mismo, ¿verdad? O nos enseña las escrituras para que nosotros podamos ver cómo podemos aplicarlas a nosotros mismos, ¿sí? Jesús reveló las escrituras para darnos o para mostrarnos la verdad, sino para comunicarnos la verdad. Jesús lo hizo así. Entonces Jesús usó las escrituras para hablar también de su resurrección. Como veíamos, los saduceos no creían en ello, ¿verdad? Pero Jesús lo mostró a través de las escrituras.
Entonces, algunos, dice en Mateo 12:38, algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron, maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más que la señal del profeta Jonás, ¿no? Entonces les dio ahí como una historia que dicen muchos que no, dicen, pues no entiendo esto, ¿verdad? Pero Jesús dio esta historia para que nosotros pudiéramos entender a través de esa historia lo que ellos querían, ¿no? Lo que estaban demandando, una señal, ¿no? Dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En el juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás, ¿sí? Jesús usó estas escrituras para explicar su arresto, su juicio y su resurrección con algo como un cuento de niños, ¿no? O sea, como una historia donde tú te metes y dices, no, no entiendo, esta es, como dicen algunas historias, ¿no? Esta es la moraleja. No, esta es la enseñanza. Jesús me está enseñando, ¿verdad? Cómo va a ser su arresto, cómo va a ser su juicio y su resurrección, ahí en Mateo 12:38, ¿verdad? Así como la historia de Jonás, así me lo explica, ¿no? Con esa, es una manera didáctica, una manera hermosa de enseñar la escritura, de abrir las escrituras y mostrarte, ¿verdad? De su corazón, cómo él puede explicarte algo tan profundo, ¿no? Y de una manera tan didáctica y a la vez escondida, ¿no? En estas palabras, pero hermoso, ¿no? De parte de Dios, esta revelación, este cuidado de mostrar la palabra con una enseñanza, con el mejor maestro, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Entonces, Jesús usó así las escrituras, mostrándole a sus discípulos cómo Dios había hablado la verdad a través de sus profetas y lo que iba a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, pues aquí estamos viendo esta historia increíble y bueno, cuando lo leemos decimos, pues, ¿de qué está hablando? Pero ahí con la guianza del Espíritu y con la bendición de Dios, nosotros, la bendición y la sabiduría de Dios en nuestra vida, podemos nosotros entender más allá de lo que parece que está al frente, ¿verdad? Hay más de profundo, hay más donde rascar para entender las escrituras, ¿no? Por eso Jesús abría las escrituras y nos mostraba de una manera, o nos muestra, ¿no? De una manera increíble, cosas que son reveladas a tu corazón y que te levantan, que te dan vida y que te hacen producir y levantarte en acción, ¿no? Entonces, es hermoso esto de ver a Jesús abriendo las escrituras, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que las personas a veces no leemos la Biblia? Hay muchos motivos, ¿no? A veces por ignorancia, porque no sabemos ni qué onda con la Biblia, ¿verdad? Porque cuando las personas intentan leer la Biblia y no la entienden, pues se desaniman, ¿no? Entonces, pues esos son es alguno de los motivos, ¿no? Que por los que no profundizamos en ella, porque pues no entiendo qué pasa, ¿no? ¿Qué dice, no? Entonces, recomendable siempre leer los salmos, los proverbios, las cartas de Pablo, ¿verdad? O Juan, y todo esto para empezar por el amor de Dios, por las cosas sencillas, ¿verdad? Y bueno, por algunas ocupaciones, a veces también es otro de los motivos por los cuales no nos acercamos a las escrituras. No, estoy muy ocupado. No se diga en este tiempo, ¿verdad? Todo corre apresuradamente, todo se echa y se desecha y es rápido como hay que hacer todo, ¿no? Entonces, cuando las personas están ocupadas y no dedican un tiempo para leer la Biblia, las ocupaciones interrumpen el que puedan tener ese tiempo con Dios, ese tiempo con leer la palabra, ¿no? Esperar que las cosas mejoren en nuestra vida. A veces tenemos problemas, no, pues ahorita no tengo tiempo para Dios porque estoy tan ocupado y Dios
viendo, ¿no? Cómo corres, cómo vas, cómo te afanas, cómo sufres, cómo lloras, cómo te entristece todo lo que te está pasando, pero no te acercas a la palabra, ¿no? Que es Dios mismo hablándote. Entonces, esperar que las cosas mejoren, pues no es una buena solución ni es una buena, una forma no inteligente de hacerlo, ¿no? Entonces, no vas a esperar para comenzar a leer la Biblia, ¿no? Puedes hacerlo ahora, puedes hacerlo donde vayas, en el transporte en el que estés, en casa, poner la escritura en alguna parte de tu casa, como veíamos en la exposición pasada, ¿no? Tenerla en versículos, tenerla en los postes de tu casa, en las puertas, en los espejos, ¿no? O sea, siempre habrá maneras, ¿no? Entonces es muy importante eso. Otra de los motivos por que las personas no leen la Biblia es no asistir a la iglesia, ¿no? No tener una comunidad donde te animes o donde puedas estar con otros, ¿verdad? Viendo lo que han recibido de Dios, ¿verdad? El ver a los demás y el estar en compañerismo con los demás o con ese amor con los hermanos o todo, eso también te anima y entonces pues es también algo que te motiva y te ayuda a entender la palabra, ¿no? O a veces porque no crees, ¿no? Porque pues por el escepticismo será cierto, ¿no? Dicen que está escrita por hombres, pero como ya vimos, ¿verdad? Ha sido revelada a los hombres a través del Espíritu y Dios la envió al hombre, ¿no? Entonces, ese escepticismo que puede enseñar un libro, ¿qué me puede enseñar un libro tan anticuado, ¿no? Acerca de mi vida hoy en este siglo, ¿no? O sea, y pues ese escepticismo también hace que pues no leamos la Biblia, y entonces pues hay que quitar todas esas barreras, hay que pedirle a Dios que nos muestre que sí hay forma, ¿no? De hacerlo, que Él nos dé ese tiempo, ponernos en oración un tiempo para desarrollar ese espacio, ¿no? de tiempo. Entonces, y algunas sugerencias para leer las escrituras, pues es como les decía, hacer ese tiempo en tus actividades para leer la Biblia, estudiar la Biblia cada día con un plan de lecturas, ¿verdad? Que te guíe, establecer una meta, ¿verdad? Para leer la Biblia completa, recurrir a diferentes traducciones, también es muy bueno, ahora que hay tantas traducciones, una que te pueda gustar y donde puedas entender, ¿verdad? Ya no con un lenguaje antiguo, sino con un lenguaje actual, ¿verdad? Y pues hay tantas disponibles hoy, ¿verdad? Para una mayor comprensión y reunirte con otras personas a estudiar la Biblia, es muy bueno, los grupos que hay para estudio, ¿verdad? Ya que eso te animará y te permitirá aprender más y te dará opiniones de los demás acerca de lo que están leyendo y eso te puede también ayudar y pues es bastante animoso, ¿no? De ver a otros que están aprendiendo y que tú puedas hacerlo, va a ser muy bueno, ¿sí? Y que memorices también las escrituras para tenerlas en tu mente y en tu corazón, eso también es una sugerencia, ¿verdad? El poder declarar las escrituras, siempre como lo hacía Jesús, ¿no? Como lo vemos, como él la tomaba, la sacaba y la decía y decía, pues, ¿quién era el que nos hablaba, que nos dejó así, ¿no? O sea, en nuestro corazón algo latía y era Jesús hablándonos, ¿no? Entonces, el poder declarar esas escrituras, si tú te las aprendes, es muy bueno y es autoridad total para tu vida, ¿no? Y pues que tengas una copia, que tengas al alcance, la Biblia también es muy importante. Y bueno, y también la Biblia te va a servir para comprobar si algo es correcto o incorrecto, ¿sí? La palabra de Dios. Y bueno, te va a ayudar para consolarte si estás sufriendo también, si tienes una pena, una pérdida. Por ejemplo, el libro de los Salmos es uno de los más grandes recursos de aliento que jamás se han escrito, ¿sí? Entonces, nada trae tanto consuelo y seguridad como una palabra que viene de parte de Dios a tu corazón. Pruébalo y compruébalo, porque eso es real, ¿no? Y juzgar a las experiencias, que no se base en una experiencia personal o de otras personas, sino que tú mismo sepas lo que la palabra dice y lo que es para ti, lo que Dios te está dando a ti, ¿sí? A partir de tu experiencia. La mejor manera de juzgar una experiencia es que esté en armonía con las verdades y principios también que están en la Biblia.
Y lo más importante es aplicar los principios de la palabra en la vida diaria. Eso es lo más importante. Lo dejé al último, pero es lo más importante, ¿verdad? Porque quería remarcarlo. Aplicar esos principios de la palabra de Dios a nuestra vida diaria para hacerlos nuestros. Que no solo sea teoría, no, pues, y que sea algo práctico, ¿verdad? Algo real, algo que podamos vivir. La sola teoría no es suficiente para mostrar el poder de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues yo les invito, ¿verdad? En esta exposición de hoy, que podamos abrir la palabra, abrir las escrituras y comunicarnos con Dios, comunicar a nuestro corazón, a nosotros mismos y a los demás que tenemos alrededor esta palabra. Pues muchas gracias, espero que esto sea de bendición para tu vida y que consideres este tema como algo importante para tu diario vivir y que sea una bendición el poder abrir las escrituras, como Jesús lo hacía con sus enseñanzas. Gracias.